en oración, pero vamos a abrir por favor nuestras Biblias primero en Colosenses. Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Colosenses 1:24 dice así la escritura del 24 al 29. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a empezar, hermanos, a traer nuestras Biblias y les invito a traer una libretita, algún lapicero para que cuando escuche algo que sea de bendición, bueno, puede apuntar, llevar nota. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por permitirnos estar reunidos, congregados, como dice tu palabra, Señor, congregándonos. Esto es parte de tu voluntad, es parte de tu propósito, Señor, que tu iglesia se congregue. ¿Y cuál es la finalidad, Señor? Que seamos fortalecidos en la fe, conozcamos más de tu palabra, Señor, de tu persona, de tal manera, Señor, que día con día pues vayamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Padre. Y Señor, en este momento te pedimos que bendigas tu palabra llena de gracia, Señor, este lugar, y que, Padre, la gracia y la paz sea derramada en todos nosotros, y gozándonos siempre, Señor, por tu palabra, por el mensaje, por lo que dice, ha salido de su mente, Señor, y ayúdanos a entenderla, comprenderla y sobre todo, Señor, a ponerla por obra. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza una encomienda para el cristiano. Analizando, hermanos, un poquito los textos anteriores, vimos cómo el Señor Jesucristo es presentado por el apóstol Pablo como el creador, como el invisible. Y me llama la atención cómo el Señor, antes de darte una encomienda, cómo antes de darte, pues sí, algo que hacer, primero observamos en la Biblia que primero se presenta quién es Él. Es decir, que primero te muestra quién es Él. Cuando ya entiendes quién es Dios, por qué te da la encomienda, entonces viene ya el propósito por el cual el Señor te llama. Y eso lo observamos en los personajes de la Biblia. Y el tema es la encomienda para el cristiano, pero primero lo que hace, lo que vemos en los versículos anteriores, primero que nada, Cristo se presenta. Es decir, primero te muestra quién es Él. Y veíamos hace 8 días parte de esto, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay un Dios supremo que es, dice la Biblia, invisible. Y eso es algo que primero que nada, antes de darte una encomienda, quiero que entiendas que dice la Biblia que Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Jamás alguien ha visto a Dios.
Detrás de todo aquel pensamiento, argumento que dice yo vi a Dios, miré a Dios, es una mentira. Porque Dios es invisible. A Dios no lo puedes ver en sueños, no lo puedes ver en alguna, no sé, como lo vimos aquí, a través de alguna presentación. No, Dios es invisible. Y eso es algo que Dios quiere que conozcas de Él, que jamás lo vas a ver. Jamás lo vas a ver porque es invisible. No lo puedes ver en sueños, no lo puedes ver en visiones, y no lo puedes ver o representar con nada terrenal, porque es invisible. Hay quienes dicen haberlo visto en sueños, en forma de anciano, barbón, y muchas otras cosas que a veces comentan, pero Dios es invisible. No tiene una representación como poder buscar un diseño de alguien invisible. Y bueno, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, quiero analizar algo y quiero que analicemos algo juntos. Dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Juan 1:18. Quiero que observes quién es tu Dios, quién es el Señor Jesucristo. Y al final el Señor te hace una encomienda. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que dice, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué Juan dice que a Dios nadie le vio jamás? A nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque Juan, el apóstol, estuvo con el Señor. Él vio la imagen del Dios invisible. Él comió con el Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús, convivió con Él. Incluso se recostaba sobre su pecho. Él podría decir, yo vi al Señor Jesús, pero hace 2000 años. Eso lo puede confirmar Juan. Juan lo vio antes del sacrificio, él lo vio después del sacrificio. Juan lo vio con un cuerpo como el de usted y como el mío, y también lo vio con un cuerpo que traspasó las paredes, con un cuerpo glorificado. Juan tiene toda la autoridad de decir, yo vi al Señor Jesús. Después de resucitado entró, y estaba Juan. ¿Cómo entró con las puertas cerradas? Juan puede decir, yo fui, yo sí lo vi, al Señor Jesucristo, a Dios mismo. Mas, sin embargo, él mismo nos dice, ¿por qué Juan, después de casi 60 años, dice que a Dios nadie lo vio jamás, que el unigénito Hijo le ha dado a conocer? Bueno, indudablemente pensó que más de alguno, como siempre han existido hombres que dicen ver a Dios. Que dicen ver a Dios, y bueno, Juan aclara y habla en relación a quién es el Dios, o a quién es Dios. Por favor, versículo 24. El Señor primero quiere que le conozcas. Juan 4:24. Miren qué dice Juan. Juan 4:24. ¿Dios es qué? Espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque es espíritu. Colosenses dice que Dios es invisible. Juan dice que nadie le vio jamás. Juan dice que Dios es espíritu. Inspirado, Juan escribe porque posiblemente más de alguno quiere decir, yo vi a Dios. Yo soñé con Dios. Y pues más, siempre han existido los que quieren representar a Dios con algún yeso, madera, metal, imagen, pero Dios no tiene que ser representado con nada porque nadie le ha visto. Quizás puedas decir haberlo visto, pero lo que te puedo decir que según la Biblia no era Dios. No sé a quién habrás visto, a Santa Claus o no sé, que ni ese existe también. Pero hay un Dios, hermanos, que es supremo y que nadie lo ha visto. Y es importante que conozcas que aunque no le has visto, Él es real y existe.
No necesitas verlo. Ya hubo un hombre que dijo que si no veía los huecos en sus manos y si no metía su mano en su costado, no creería en Jesús. Mas, sin embargo, el Señor mismo se le aparece para mostrarle que Él es Dios. Y él lo reconoce, Señor mío, le dice. Así que el Señor Jesucristo es Dios, es el Supremo. Él es la imagen del Dios invisible. Y también, por mencionar quién es tu Dios, 1 Timoteo 6:16, por si crees que has visto a Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, ¿qué, hermano? A ninguno ha visto ni puede ver. Nadie lo ha visto al Señor. El cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él le ha dado a conocer la persona de Jesús. Ahí está toda la plenitud de Dios. Jesús es el Señor. Así que quiero que analicemos que aquel en quien has creído es el mismo Dios que se encarnó y vino a este mundo para salvar todo lo que estaba perdido. Volvemos, por favor, a Colosenses. Versículo 18. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y no solo eso, cómo se les presenta a los de Colosa, no solo es la imagen del Dios invisible, no solo es el creador de todas las cosas, sino que es la cabeza de la iglesia. Lo vemos en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Es decir, hermanos, que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Todas las iglesias locales le pertenecen a Cristo porque son de Cristo, hermanos. El cuerpo se mueve de acuerdo a lo que la cabeza establece, es decir, Cristo. ¿Y cómo saber si yo, como cuerpo, estoy siguiendo a la cabeza? Bueno, eso se observa y se analiza en cuanto a lo que estamos haciendo, si se alinea conforme a su palabra del Señor. ¿Es sencillo seguir la cabeza? ¿Será sencillo hacer la voluntad del Señor? ¿Será práctico? Así que, hermanos, analicemos estos textos. Por favor, cómo a los de la iglesia de Colosas se les presenta como creador, se les presenta como el Dios invisible, como la cabeza de la iglesia y como un Dios santo. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La iglesia, hermanos, tiene que buscar la santidad, la pureza, lo que a Dios le agrada, lo que dice su palabra. No puede hacer su propia voluntad. La iglesia no se puede regir por lo que quiere, por sus pensamientos, por sus opiniones. No es así. La iglesia se debe regir conforme a lo que dice su palabra. Esa es la iglesia de Cristo. Yo no puedo hacer y no debemos de hacer algo que el Señor no nos autorice, no nos confirme. Si realmente, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, debemos sujetarnos a la cabeza, que es Cristo. No podemos continuar, hermanos, haciendo lo que queremos. Ahora eres cuerpo. Ya no debes de hacer lo mismo que antes, ensuciar tu cuerpo, siendo desobediente, andando en pasiones y muchas otras cosas. Es decir, que el Señor nos enseña que ahora como cuerpo debemos de santificarnos porque Él es santo. Así que, hermanos, Dios siempre se presenta con un propósito. Dios le hace una encomienda. Y es algo interesante, hermanos. Cómo el Señor siempre se presenta. Número uno, en cuanto a cómo se le presentó a Adán. ¿Quién fue la primera persona que le habló a Adán? Dios. Siempre se va a presentar Dios.
Se le presentó a Noé, se le presentó a Abraham, se le presentó a Jacob, se le presentó a José, se le presentó a Moisés. Dios se presenta siempre. Y a ti se te ha presentado el Señor de muchas formas y de muchas maneras para que conozcas quién es tu Dios. Ahorita se te ha presentado que es invisible. Se te ha presentado que es el creador. Se te ha presentado que es la cabeza de la iglesia. Se te ha presentado que es santo. Y así se ha presentado el Señor siempre a cada personaje de la Biblia. Y sigue haciendo lo mismo. Y un ejemplo claro para entrar en Colosenses, cómo el Señor se presenta. Por favor, Éxodo. Había un hombre que no tenía experiencia. Había tenido un encuentro con el Señor. Éxodo capítulo 3. Sabía que Dios existía, así como muchos de nosotros, mas sin embargo no había tenido un encuentro con Él. Y fíjense cómo Dios se presenta. Éxodo 3:1. Denle lectura, por favor, al versículo del 1 al 2. Ahora observen, hermanos, fíjense, está Moisés pastoreando las ovejas en el desierto y ve a lo lejos una zarza ardiendo. Y observe ahora cómo Dios se le presenta a Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová, versículo 2, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vamos a analizar esto. Las primeras palabras que escuchó Moisés fue su nombre, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? ¿Cómo se está presentando Dios ante Moisés? Analízalo. Como un Dios santo, hermanos. Amén. Como un Dios santo, versículo que sigue, 6. Y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre. ¿Dios de quién? Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo se está presentando Dios aquí? Analízalo. Como un Dios, hermanos, eterno. Un Dios que había estado con Abraham, con Isaac y con Jacob 400 años atrás. Así que se está presentando como un Dios eterno, un Dios que el factor tiempo no le afecta. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué cosa le está diciendo Moisés? Soy santo, Moisés. Soy eterno, Moisés, porque he sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando escuches la palabra, medita en lo que la palabra dice y analízala. Aquí le está diciendo a Moisés, en otras palabras, que él es eterno, que él ha estado con Abraham. Hace 400 años atrás ya había estado con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué más le dice en base a esto? Que es un Dios omnipresente, que estuvo con los mismos tres personajes, que es un Dios omnisciente, que conoce a detalle la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro
porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, todos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué le está diciendo? Analizando un poco la palabra, hermanos. Una ocasión Moisés mató a un hombre. ¿Por qué? Porque sabía que angustia había en ellos, y el Señor le hace un poquito recordar que lo que él mismo vio, Dios mismo ya lo había visto. Él estaba viendo las angustias. Él conocía las angustias. Es decir, que se está presentando como un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas. Y aquí, hermanos, quiero que sepas que el Dios en el cual has invitado a tu corazón conoce cada una de tus angustias, tus problemas, tus aflicciones, tus lágrimas, tus palabras, tus pensamientos, todo lo que estás atravesando, Dios lo conoce. Así que, hermano, el Señor primero se presenta antes de darte una encomienda. Y aquí a Moisés se le presentó como omnisciente, omnipotente, como santo. Y más adelante observamos cómo se le presenta de muchas otras maneras. Así que cada vez que Dios te hace una encomienda, lo primero que hace es presentarse. La pregunta aquí es, ¿conoces a tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Porque cuando el Señor te presenta, después de que se presenta, te hace una encomienda. ¿Cuál es tu encomienda hoy? ¿Qué es lo que el Señor te pide hoy como hijo ya, como parte de su pueblo? A la iglesia de Colosas se le presentó como creador, como cabeza de la iglesia, como un Dios santo. A Moisés se le presentó como omnisciente, omnipresente, omnipotente, y a cada uno de ellos, hermanos, bastó la presentación de Dios para obedecer al Señor. Así que la iglesia Betel hoy ha recibido de parte de la palabra que Dios es omnisciente, es omnipresente, conoce todas las angustias, sabe lo que estás atravesando, sabe tus problemas, pero aún con todo eso, Él te manda una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Así como a Moisés, así como a Pablo, así como a muchos personajes de la Biblia, Dios los llamó para ponerles una encomienda. Colosenses 1:24. Primero se les presenta a la iglesia de Colosas. Ahora Pablo exhorta a lo siguiente, dice, el padecimiento y gozo por Cristo. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, quiere decir. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está interesante este tema. Dice la palabra, otra versión, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Está diciendo Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia va a padecer. La iglesia va a sufrir, la iglesia va a ser azotada, va a ser vituperada, va a ser afligida. La iglesia de Cristo, hermanos, entiende, va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir la iglesia de Cristo? Porque es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Tener un concepto en cuanto a lo que es la iglesia. ¿Por qué las iglesias son azotadas? ¿Por qué las iglesias son afligidas? ¿Por qué las iglesias pasan problemas? Porque son parte. Cuando entiendes que es el cuerpo de Cristo y como tal va a sufrir, Pablo lo confirma en este texto. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones ¿de quién? De Cristo por su cuerpo, es decir, por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Así que, hermanos, la iglesia va a sufrir, la iglesia va a padecer.
La iglesia va a ser azotada, va a ser vituperada, va a ser señalada, y de eso quiero que analicemos y que estemos conscientes. Hay un príncipe que opera en los hijos de desobediencia, hermanos, que viene para matar, hurtar y destruir. Y de eso debemos estar conscientes como iglesia. Los sufrimientos por causa de Cristo son parte por pertenecer al cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, que va a haber luchas constantes, problemas constantes, porque las huestes espirituales de maldad acechan contra lo que es del Señor, contra la iglesia del Señor, contra el pueblo del Señor. ¿Por qué pasan problemas? Si yo les pregunto de forma personal, todos ustedes, cada uno tiene sus problemas. Porque hay una lucha espiritual. El enemigo no te quiere ver en paz, no te quiere ver sonriente, no te quiere ver tranquila, al contrario, te quiere ver afligida. Y usa personas a tu alrededor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para molestarte, para ponerte triste, para afligirte. Pero debes de entender, hermanos, que hay una lucha espiritual. El enemigo en ocasiones usa a una o dos o más personas, y personas muy cerca de ti, las influye para hacerte daño. Aquí el asunto es, ¿cuánto permites que te afecten esas influencias o esos comentarios? Las personas que están a tu alrededor, que no conocen de Cristo, son utilizados, son influenciados por el diablo. Quieren que se te vaya el sueño, que no duermas, que te preocupes, que te angusties. Hermano, entiende esto. Hay una lucha espiritual. Así que Pablo dice aquí en el versículo 24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones ¿de quién? De Cristo. Cristo ya no estaba ahí de forma corporal, pero sí estaba su cuerpo. Y mientras el cuerpo de Cristo esté aquí, va a padecer, va a sufrir, va a tener sus azotes. Pero hay algo hermoso en la Biblia que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que pase lo que pase, el Señor nos va a levantar nuevamente, porque 7 veces cae el justo y las 7 veces lo levanta el Señor. Esa es la promesa del Señor. Te van a querer derribar, te van a querer lastimar, te van a querer herir, pero pase lo que pase, entiende que así como será azotada, hay alguien que es dueño y es cabeza, y por ser cabeza la va a levantar las veces que sea necesario. Así que si la iglesia de Cristo es azotada, las veces que sea azotada son las veces que el Señor la va a levantar, porque le pertenece a Él. Una iglesia que se dirige humanamente, por más que quiera prevalecer, no va a prevalecer. Las iglesias prevalecen cuando se sujetan a la cabeza que es Cristo. Así que, hermanos míos, el enemigo va a querer pues afligirte, desanimarte, incluso hacerte sentir que no vale la pena seguir en el camino del Señor. Hacerte sentir que lo mismo es estar allá afuera que adentro, pero no es así. Porque el cristiano, el justo, tiene esperanza, y eso lo veíamos el domingo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo, al cristiano, al que pertenece a su iglesia. Así que, hermanos, debemos de entender que vamos a padecer. Vas a padecer, y si usted no está padeciendo nada por Cristo, lo más probable es que no esté haciendo algo que viene enseguida. Y vamos a analizar esto porque de verdad que está interesante. Debemos de entender, hermanos, que la iglesia va a padecer. Y vienen tiempos complicados, tiempos difíciles. Aunque posiblemente puedas ver un momento de paz, no, el enemigo no descansa. El enemigo va a buscar 1 y 2 y 3 formas de querer hurtar, matar y destruir. Y la forma en que empieza a destruir una iglesia es una batalla de forma personal.
Es decir, si nos quiere vencer como pueblo, va a ser difícil. Pero va a buscar una persona para hacerte guerra de forma personal. Y hables en tu trabajo, allá va a estar tu lucha. Hables en la familia, allá va a estar la lucha. En la escuela, allá va a estar la lucha. ¿Para qué? Solamente así puede de alguna forma tomar terreno, pero debemos de confiar en el Señor. Seguir unidos juntos en el Señor. Así que, hermanos Colosenses, por favor, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Pablo se gozaba en padecer por los de Colosas. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba en la cárcel, pero hermanos, se gozaba, porque la iglesia permanecía fiel en Cristo, y todo lo que Pablo había sufrido por amor a Cristo había valido la pena. Y hermanos, si has visto que el sufrimiento vale la pena, pues sufre más por amor a Cristo. Pablo se gozaba de la firmeza de la iglesia de Colosas. Estaba en prisión, sí. Había sufrido, sí. Pero se gozaba porque la iglesia estaba firme. Capítulo 2, miren cómo era la iglesia de Colosas. Versículo 5. Denle lectura, mis hermanos, por favor. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿De qué forma se encontraba Pablo? Gozándose, alegre, contento, y había alguna razón. Y mirando vuestro buen, ¿qué? El orden, una iglesia que vivía en orden. Una iglesia que estaba firme, ¿en qué? En la fe en Cristo, y Pablo se gozaba por ello, de lo que padecía a causa de Cristo. Algo interesante, que Pablo dice en la Escritura, que aunque era predicador, apóstol y maestro, Pablo se sentía digno de padecer por Cristo. Versículo que sigue, Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración. Es decir, que Pablo había sido nombrado por Dios mismo, en la cual fui hecho ministro según la administración, nombramiento, oficio de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo es que una iglesia permanece y prevalece? Y aquí está algo importante, hermano. Cuando la palabra se expone cumplidamente, Pablo estaba anunciado cumplidamente la palabra. No anunciaba lo que querían escuchar las iglesias, no anunciaba su versión de la palabra, no anunciaba la palabra a su conveniencia. Pablo anunciaba la palabra tal como el Señor se la ponía. Así que la iglesia se irá fortaleciendo siempre y cuando la iglesia sea enseñada conforme a la palabra cumplidamente. El versículo, una nueva versión dice, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Versículo 26. Aquí hay algo interesante, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿De qué está hablando Pablo aquí, hermano? Está hablando, dice el misterio, está hablando de la dispensación de la iglesia. ¿Por qué habla Pablo aquí de esto? Porque la iglesia fue un misterio de Dios. Es decir, no como lo conoce hoy el mundo. Un misterio no era algo misterioso en el sentido moderno, sino algo desconocido hasta que fuese revelado a los iniciados. El misterio aquí, hermanos, del que habla Pablo, no es que los gentiles habían de ser bendecidos, porque ya había una promesa. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Abraham? Que en ti serían, ¿qué?
benditas todas las naciones. El misterio aquí, hermanos, tiene que ver que tanto judíos como gentiles habían de ser por igual herederos en un solo cuerpo en Cristo. Esto es la iglesia. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice una versión: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa, hermanos, riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo les dice aquí a los de Colosas que Dios se les reveló, que Dios les reveló su gloria, tanto a gentiles como a los que no querían al Señor, que eran los judíos. Número 2, Colosenses 1:28. ¿Cuál es la encomienda que tiene el cristiano? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Denle lectura a ustedes, hermanos, ahorita se los explicamos. El Señor se te presentó con un plan, con un propósito, con un fin, con un medio, por un medio. Dice: a quien anunciamos, el Señor espera que la iglesia anuncie, notifique, predique el evangelio. Que prediques la palabra, hermano. El Señor te ha presentado, se presentó a Moisés, y una vez que Moisés entendió quién era Dios, no dudó después de ir a sacar el pueblo. Pablo se le presentó al Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y una vez que conoció a Jesús, fue por los gentiles. Y a cada personaje que el Señor le habla y se presenta, lo llama porque le da una encomienda. Y la encomienda que te ha dado hoy a ti el Señor es que anuncie las buenas nuevas de Jesús. Que hables de Jesús. ¿A quiénes? A tus amigos. Hermanos, jóvenes, invita a tus amigos a la iglesia, invita a tus amigos a que escuchen un mensaje del Señor. A tus hermanos, a tus tíos. Esa es una encomienda que el Señor nos ha dado a todos. A quienes anunciamos, es decir, testificamos, predicamos, anunciamos las buenas nuevas. El Señor espera que estés anunciando las buenas nuevas. Amonestando. ¿Qué significa amonestar? Reprendiendo. Si todos contigo, hermano, si todos contigo están contentos, lo más probable es que no los estés reprendiendo. Generalmente cuando creces en el Señor y te enamoras del Señor, le hablas a todo mundo del Señor y la gente no te ve bien. La gente te empieza a señalar, te empieza a aislar, te empieza a ignorar, y no sé si esto te esté pasando a ti todavía. Porque si no te está pasando que tu propia familia, no tienes problemas con ellas por la palabra, ¿sabes qué me dice eso? Que no les estás hablando del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste en hablarle el evangelio a tu familia? Porque si no hay tensión, si no hay algún problema, lo más seguro es que no estés predicando el evangelio a tu familia. Porque cuando estás predicando hay una lucha y el enemigo acecha para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ahora observen qué dice la Escritura. A quienes anunciamos, a quienes amonestando a todo hombre, ¿y qué más? Y enseñando. El Señor, hermanos, nos espera que estemos predicando la palabra. El Señor espera que estés reprendiendo o amonestando conforme a la palabra. No tienes que esperar, no tienes que buscar al hermano que tiene años en la fe. Si ves algo que está mal,
tienes toda la autoridad para ir a la Biblia y decir, hermana o hermano, lo que estás haciendo está mal. Pero a veces no queremos amonestar. ¿Por qué? Porque amamos más a la gente que al mismo Señor. ¿Qué a poco nada más los pastores van a estar amonestando? ¿Que a poco nada más los pastores se tienen que estar exhortando? No. También exhorta con la palabra. Donde quiera que estés, no significa, no es necesario precisamente que deba de estar un pastor, un predicador para amonestar. No puedes amonestar. Aquí la cuestión es, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Dice la palabra y enseñando. Me llama la atención la palabra enseñando, que quiere decir dar lecciones, instruir. Es decir, que podemos decir estar dando como un tipo de lección, un tipo de discipulado. No sé qué estás haciendo. Si estás predicando el evangelio, o si estás edificando, amonestando, o si estás enseñando. Y si no estás haciendo ninguna de estas tres, entonces no estamos cumpliendo con el plan del Señor de haberte llamado. Todos a Dios nos llama para atender una tarea. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué estás haciendo? Hay una versión que dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Hermano, te invito, de corazón te invito, únete. ¿Tienes años en la fe? Únete. ¿Puedes discipular? Únete. ¿Quieres seguir estudiando? Únete. ¿Quieres seguir evangelizando? Únete. Pero debemos de hacer algo. Todos como iglesia debemos de hacer algo. Pablo lo hacía, dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y es algo hermoso cuando vas a predicar la palabra, cuando vas a aconsejar conforme a la palabra, cuando vas a exhortar y decirle: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Hay veces te van a ver con ojos de molestos, de enojo, pero es parte de lo que debemos de hacer. Y número 3, no solo es padecer. Entendamos que vamos a padecer por Cristo, pero debemos de anunciar a Cristo. Y número 3, debemos trabajar por Cristo. Versículo 29. ¿Todos? Hermanos, la encomienda que el Señor nos da es una tarea de todos. No puedes quedarte sentadito nada más. Ya tienes que empezar a hacer algo por las almas, por las almas que aún no conocen del Señor, por las almas nuevas, de discipularlas, pero debes de hacer algo. No podemos estar sentados nada más, solamente escuchando, alimentándote, no. Yo me pregunto, hermano, ¿qué tipo de hijos quieres? ¿Quieres un hijo que después de que estás alimentándolo, tenga 15 años, 20 años, 25, 30, 35 y siga en tu casa alimentándolo sin hacer nada? Yo creo que nadie quiere eso de los padres. Yo creo que todos quieren que después de un tiempo se preparen para que después vea por sí mismo. Así que lo mismo en la iglesia, hermanos, debemos de prepararnos para formar parte de un mismo equipo y servir con el mismo fin, de glorificar al Señor. Así que únete al trabajo. Dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Debemos, hermanos, de trabajar y luchar fortaleciéndonos en el poder de Cristo. No solo vamos a padecer, debemos anunciar y debemos de trabajar. Hay muchas cosas por hacer. Cuando se te anuncie de hacer algo, únete y las cargas son más ligeras. Así que el Señor se te ha presentado hoy como un Señor
invisible, Espíritu, Creador, Salvador, cabeza de la iglesia, Santo y muchas otras cosas, y se te ha presentado para que lo anuncies, no para quedarse callado. Así que, hermanos, espero en el Señor que hagas algo por la obra del Señor. Y bueno, vas a padecer, sí, pero es mejor padecer por Cristo que por las personas. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas a la luz de tu palabra que la iglesia va a padecer, Señor. Siempre va a ser un centro de atención para afligirla, para congojarla, Señor. El enemigo acecha sobre todas las iglesias que te adoran, que te alaban, que te exaltan, que te glorifican. Pero, Padre, es una iglesia unida, Señor. Es una iglesia fuerte, una iglesia que se ame. Es una iglesia fuerte, una iglesia de fe. Es una iglesia fuerte. Y por más que el enemigo quiera destruir, matar o destruir o hurtar lo que hay, Señor, no podrá en una iglesia fuerte. Ayúdanos y enséñanos día con día, Señor, a fortalecernos en tu palabra, Señor, a seguir el ejemplo de la iglesia de Colosas, una iglesia que estaba firme, que a pesar de los muchos problemas, Señor, prevalecía y permanecía fiel, porque, Padre, se habían fincado en ti, que es la roca, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a anunciar tu palabra y a trabajar para tu gloria. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga a todos.